¿Cómo no vamos a tener una inteligencia emocional paupérrima si el 64% de nosotros no sabemos nombrar las emociones que sentimos? En el episodio de hoy hablamos de algo que experimentamos todos, pero que muchas veces no terminamos de entender. Un ABC emocional para poder empezar a nombrar lo que nos pasa. Bienvenidos a Las Historias que nos contamos, un podcast para rascar hacia adentro, para preguntarnos y repreguntarnos sobre las historias que nos contamos acerca del mundo, de cómo las cosas deberían ser o dejar de ser, de nuestro vínculo con otros e inclusive con nosotros mismos. Gracias por estar acá. Siempre que escuchaba que el peor enemigo del ser humano era sí mismo, se me revolvían las tripas. La verdad es que nunca estuve de acuerdo en llevar como esa mochila tan determinante sobre mi propia condición humana, ¿no? Y después pasó la vida y recibí la influencia de mi madre y su neurociencia y adivinen qué. Es cierto, podemos convertirnos en nuestro peor enemigo, pero como ya lo habrán adivinado, también en nuestro mejor aliado. Y todo se reduce, como casi siempre en la vida, a las emociones. Voy a explicar algunas condiciones básicas de las emociones. No quiero subestimarlos. Por favor, si alguno de ustedes siente que estoy sobreexplicando lo evidente, tengan un poco de paciencia, porque el tema de las emociones no está tan claro para todos. En la cultura popular occidental, ¿no? Estamos acostumbrados a ver las emociones representadas cero matices y desde un lugar bastante exacerbado. Como no importa el tipo de emociones siempre y cuando sean extremas, ¿no? Si es dolor, es el peor dolor. Si es amor, es el más puro. Y si es ira, es la más profunda. Todo exagerado. Para mí este mecanismo está pensado para que no haya dudas y le quede claro a quien está del otro lado qué están atravesando los personajes. Pero ya saben, chicos, no me gustan los absolutismos y si bien sé que las emociones pueden sentirse así de profundas, en nuestro día a día su efecto es bastante más sutil, ¿no? Y sus relaciones también bastante más complejas, como amor e ira conviven más de una vez, igual que la admiración y la envidia, aunque sea políticamente incorrecto reconocerlo. Las emociones tienen también como un halo poético, ¿no? Medio romanticón. Siento que nos gusta un montón ponerlas en primer plano. Igual creo que esto no es lo mismo para todas las generaciones, obviamente tampoco para todas las culturas, pero me parece que en estos tiempos de la historia elegimos dejar de negarlas. Vieron que se dice mucho, ¿no? Lo de la generación de cristal, que ahora la gente siente más, siente de más, lo comunica de más. Yo no creo que ahora sintamos más, para nada. Creo que siempre sentimos igual. Pero creo que ahora hay mucha menos gente que tiene miedo de blanquear lo que le pasa, o incluso que están en procesos de validar sus emociones, aun las que no son percibidas como buenas, y buenas con muchísimas comillas, porque creo que esto es algo que vale la pena grabarlo a fuego en la cabeza y en el cuerpo, y es que las emociones no son ni buenas ni malas, solo son como las piedras. Si dejamos a un lado la cultura popular occidental y la creencia de dejarnos guiar por ellas como una brújula y nos vamos a lo que pasa en el cuerpo, las emociones son reacciones, son respuestas subjetivas, porque depende de la persona que las esté viviendo, frente a estímulos que pueden ser internos o externos, y que implican y desencadenan otros procesos adentro nuestro, como pensamientos, ¿no? Algo no me sale como quiero, y casi de forma automática empiezo a pensar en todas esas veces que las cosas no me salieron como quería. También desencadenan manifestaciones en el cuerpo. Alguien te gusta y te late el corazón o te da vergüenza una situación y te sonrojas. Y obviamente desencadenan comportamientos. Como decía el gran Humberto Maturana, la emoción es una predisposición para la acción. Por eso creo que es tan importante reconocerlas y decidir qué queremos hacer una vez que aparecen, ¿no? Porque nunca vamos a poder controlarlas. Esto es una fantasía. Tipo, ay, me siento triste, espera que aprieto este botón y listo, me apago. No funciona así. Y muchas veces nos olvidamos. Por eso pensar y hablar en términos de gestión emocional versus control emocional me parece más que clave. Dicho esto, reconocer las emociones. Acá tenemos un problemón de dimensiones astronómicas. Travis Bradbury es un especialista en inteligencia emocional, él es autor de varios libros, es conferencista, etc. Y llevó adelante un estudio sobre el coeficiente emocional donde concluyó, escuchen, que solo el 36% de las personas puede reconocer exactamente la emoción que está sintiendo en un momento dado. ¿Pueden creerlo? Solo el 36%. Esto es un delirio. O sea, ¿cómo no vamos a ser una sociedad con una inteligencia emocional paupérrima
Si el 64% de las personas no puede reconocer y expresar lo que está sintiendo. Es como, no sabemos cómo nos sentimos, no sabemos darle nombre a eso que nos pasa y esto es tremendo. Hace unas semanas me invitaron a dar una clase de estrategia digital en una universidad de la Ciudad de México. En este caso, los estudiantes habían trabajado en identificar las características de ellos mismos como audiencia, ¿no? Jóvenes universitarios de clase media media alta. El objetivo era profundizar sobre aquello que los hacía únicos, que los caracterizaba en términos emocionales y también de comportamiento. Cuando llegamos a la descripción emocional, el input fue no estamos conectados con nuestras emociones. Y me acuerdo que me quedé helada y le pregunté a toda la clase si estaban de acuerdo con esa afirmación. ¿Podía ser verdad que jóvenes de 19, 20 años no conectaran con sus emociones y lo reconocieran al punto de decirlo así, ¿no? De abiertamente. Pues no, amigos. ¿Saben en realidad qué era lo que querían decir? Que para muchas cosas se reconocían apáticos. La apatía es una emoción. O sea, no es una de las 6 emociones básicas, pero por supuesto que es una emoción y forma parte del espectro de la tristeza. El tema acá es que fue necesario parar, ¿no? Parar la clase, parar la conversación y hacer un doble clic y reflexionar con ellos para poder ponerle un nombre a eso que sentían. Y estoy hablando de chicos universitarios que no tenían claro qué era lo que les estaba pasando en términos emocionales y que evidentemente forman parte de ese 64% de personas que no pueden identificar la emoción que los está atravesando. ¿Alguno de ustedes se reconoce como parte de este porcentaje también? Esto es muy loco, porque aunque la mayoría de nosotros no podamos reconocer la emoción cuando nos atraviesa, si yo les preguntara cuántas emociones pueden nombrarme, seguro que podrían hacer una lista bastante decente. Sin embargo, para lo que nos compete, vamos a hablar de las 6 emociones primarias, que son universales, o sea, son emociones compartidas por todos los seres humanos sin importar a qué cultura pertenecen. Estas son alegría, ira, miedo, sorpresa, tristeza y asco. Estas emociones básicas pueden experimentarse en distinta medida, ¿no? En distinto grado de intensidad y también pueden combinarse, dando como resultado lo que se llaman emociones complejas. Algo que me sirvió mucho en su momento para empezar a distinguir mejor estas emociones complejas es un modelo que se llama la rueda de las emociones. Ya se los compartí por Instagram, lo pueden ver ahí. Esta rueda de las emociones las organiza en función de su relación y de su proximidad. Entonces podemos hablar de emociones satisfactorias o insatisfactorias, pero esto no significa darle carácter de positivas o negativas, como en general hacemos con la vida, porque siento que nos encanta polarizarlo todo, ¿no? Todo el tiempo, es como un hobby destructivo, porque al final del día las emociones están a nuestro servicio, en sí mismas son un mecanismo de protección de la especie, ¿no? Nos dicen que sigamos haciendo lo que nos hace sentir bien y que dejemos de hacer lo que nos hace sentir mal. Si tenés miedo del león, más vale que te escondas o te protejas para que no te come con papitas. Y si estás alegre porque tenés comida en la panza y una tribu que te protege, ahí es donde tenés que quedarte para asegurar tu supervivencia. Esta anécdota que les voy a contar no es mía, sino del doctor en biología molecular Stanislao Bajraj. En la universidad donde estudiaba estaban buscando personas para un estudio, ¿no? En el que tenían que hacerles una resonancia magnética nuclear. No sé si saben cuál es ese estudio de imagen en el que te meten en un aparato redondo y enorme y que hace un ruido así súper fuerte. El tema es que, bueno, en el estudio pedían voluntarios, ¿no? La única condición era que se sintieran mal anímicamente, por algo, lo que fuera. Entonces se presenta una señora diciendo que está súper enojada con su marido. La meten en el resonador y lo primero que ven los científicos es que la amígdala, que es una parte del cerebro que es responsable de las emociones displacenteras como el enojo, estaba prendida. Si la señora no hubiera estado efectivamente mal, su amígdala estaría tranquila, pero cuando peor estás, más se prende. Entonces los científicos confirmaron que sí, que efectivamente la señora estaba mal, ok. Podían continuar con el estudio. Ahora, cuando entras a este resonador, en la parte de arriba hay una pantalla. Entonces le dicen que en esta pantalla le van a ir poniendo una lista de emociones displacenteras y le piden que se tome unos minutos para pensar, del 1 al 10, cuánto se siente así. La primera palabra, frustración. Pero la señora no estaba frustrada y le pone un 3. La segunda palabra, enojo. Sí, dice la señora, estoy re enojada. Y le pone 8 puntos. Tercera palabra, desilusión. Se hace silencio y la señora dice, eso estoy. Yo estoy desilusionada, no estoy enojada. Y esa es la mejor parte de la anécdota, porque en el momento en que la mujer dice desilusión,
la amígdala se empieza a apagar. O sea, lo que refleja este experimento del que habla Bajraj es que cuando uno racionalmente le pone una palabra, una etiqueta a la emoción real, a esto que siente, es como si tranquilizaras la emoción. Por eso creo que reconocer lo que nos pasa y poder nombrarlo con esta información que tenemos es más clave hoy que nunca. La psicología dice justamente que no reconocer las emociones ni honrarlas afecta su función. La tristeza, por ejemplo, nos ayuda a elaborar las pérdidas. Y no me refiero solo a la muerte de alguien que es importante para nosotros. Puede ser la pérdida de una relación, de un trabajo, de un proyecto. El enojo nos ayuda a poner límites. El miedo tiene la función de protegernos frente a los peligros. Ahora, puede haber momentos en la vida de una persona donde niegue la expresión de estas emociones e incluso su experimentación. Y ahí es cuando la cosa se complejiza y hay que trabajarla porque puede afectar la relación con otros y con uno mismo. Recuerden que en esta cuenta bancamos mucho la terapia, así que si se reconocen en estos espacios no duden en buscar ayuda. Si quieren empezar a abordar de forma más consciente su emocionalidad, llevar un diario puede ayudarlos a salir de las automatizaciones en las que podemos caer. Y no me refiero a las automatizaciones de la emoción necesariamente, sino a la automatización de nuestro comportamiento. Al final, nuestro día a día muchas veces se reduce a levantarnos, lavarnos los dientes, bañarnos, desayunar, ir al trabajo, tener reuniones, responder mail, almorzar, hacer todo de vuelta hasta que llegas a casa, haces lo mismo en casa y volvés a hacer lo mismo todo al día siguiente. Entonces, en este contexto no estoy segura cuántos de ustedes pueden darse un tiempo al día para distinguir cómo están, qué les pasa y para preguntarse por qué llegaron a sentirse así en primer lugar. Un registro o diario emocional tiene el objetivo de ayudarte a que te des un momento todos los días para escucharte. Y lo puedes hacer con cualquier cuaderno que tengas por ahí. La invitación que te hago es que diariamente te tomes 15, 30 minutos para distinguir las emociones que experimentaste durante el día. Pueden ser más o menos, ¿no? Obvio, va a depender de cada uno. En una hoja haces 2 columnas. Entonces, las emociones que experimentaste las vas a escribir en la primera columna. Y en la segunda, puedes anotar cuáles fueron los pensamientos o las situaciones que desencadenaron esas emociones. Con el tiempo, este ejercicio te puede ayudar a identificar patrones y reacciones emocionales que quizás antes te pasaban en transparencia, lo que dificulta bastante el poder identificarlas. La recomendación es que lo hagas todos los días para empezar a ser más consciente de las emociones que van apareciendo y de dónde surgen, ¿no? Pensá que es como acostumbrar de a poco a tu cerebro a estar más pendiente de lo que sentís. Una de las máximas del coaching ontológico es distinguir para elegir. Si no distinguimos qué sentimos, no podemos elegir qué vamos a hacer con eso. Y si por otro lado, como ya hablamos en otros episodios, lo que no se nombra no existe, ¿cómo vamos a poder gestionarlo si ni siquiera podemos reconocer que está ahí? Si ni siquiera podemos nombrarlo. No te pierdas la segunda parte de este episodio, Adictos Emocionales. Es mi favorita.